Iniciando, me gustaría iniciar con ustedes leyendo algo, algo me avisó mi computadora, quién sabe qué hizo. Ahí está. Con ustedes leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Me gustaría comenzar con esto. Eso está en el contexto del Sermón de la Montaña. Recuerdan que cuando Jesús inicia mostrando los principios y valores del reino de Dios, me llama mucho la atención cuando inicia el versículo 14 diciendo de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para esta reflexión, a inicio introductorio de nuestro curso, quiero tomar el versículo 15 que dice de la siguiente manera: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Quiero tomar esta frase: alumbra los que están en casa. Una de las cosas que he entendido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es la importancia del papel que tiene la familia en nuestra sociedad y en la vida de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está compuesta por familias. Si las familias son familias propiamente sanas, nuestras iglesias serán iglesias sanas, porque son familias que componen nuestra iglesia. Y las dificultades que van liberando, van batallando, las dificultades de la vida que van liberando las familias, en ciertas ocasiones, en cierta manera, o de todos modos, pudiésemos decir que de pronto se van fraguando dentro de nuestras iglesias, la cual afecta la vida de nuestras iglesias. Entonces, la Biblia que acabo de leer dice que nuestra luz debe alumbrar primero en nuestras casas, en nuestras casas. Y el punto es que desarrollemos una pastoralia familiar en nuestras iglesias que apunte primero principalmente en nuestras casas, en nuestro hogar como líderes, como creyentes, como ministros de Jesucristo. El liderazgo de la vida de la iglesia tiene, al menos desde mi percepción en el contexto donde vivo, tiene sus niveles. Y entiendo que el primer nivel de liderazgo es aprender a liderarme a mí mismo. Si yo no aprendo a liderarme a mí mismo, voy a tener dificultades liderando la vida de la iglesia. Así que debo de comenzar conmigo siendo luz y pues ayudando, bendiciendo a mi familia, a la familia que tengo bajo mi responsabilidad, que es el ministerio que Dios me ha dado. Y el otro nivel de liderazgo ahora no solamente es liderarme a mí mismo, sino ahora es el liderar uno a uno, el liderazgo de uno a uno. Y eso es lo que pudiésemos llamar discipulado, es lo que pudiésemos llamar acompañamiento, lo que pudiésemos llamar en pedagogía, mentoría, acompañamiento, etcétera, etcétera. Y el otro nivel de liderazgo es el nivel de tener que estar dirigiendo ya personas, agrupaciones, otro nivel de liderazgo. Y el cuarto nivel de liderazgo es cuando nosotros empezamos a dirigir instituciones. Y en este caso estamos moviéndonos dentro de los cuatro niveles. Pero tenemos que ver primero el primer nivel de nuestro liderazgo ministerial, de nuestro liderazgo pastoral, enfocado a la familia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, iniciando con lo que es la pastoral familiar, pero con un enfoque de la consejería pastoral.
Y permíteme presentarles ahora algunas diapositivas para esta presentación que voy a hacer. No soy muy este, diestro en lo que es la tecnología, pero pues si me atoro, por favor, ténganme un poco de paciencia. Vamos a ver. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, Gracias. Muy bien, entonces, bienvenidos al curso de Pastoral Familiar, entre paréntesis, Consejería Bíblica. El indexo bíblico que pongo ahí para también sustentar este curso es Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles que pastoreamos dentro de nuestras iglesias y que pueden ser personas, individuos, familias, agrupaciones, etcétera, etcétera, no agradarnos a nosotros mismos. La justificación del curso tiene que ver con que los patrones tóxicos de una cultura contaminada terriblemente por el pecado y no por los valores del reino de Dios están generando profundas consecuencias dentro de los hogares cristianos o no cristianos. De modo que las disfuncionalidades de los hogares en el que muchos crecen tienen profundas marcas y consecuencias para toda la vida en las siguientes generaciones, lo que hace necesario incentivar a los padres de familia, tanto a pastores y líderes, para emprender la tarea del cuidado pastoral enfocado en el reino de Dios y la familia. ¿Dónde está enfocada nuestra tarea pastoral, nuestra tarea ministerial? Eh, he tenido 25, 30 años en la tarea pastoral aquí en el contexto mexicano, en el contexto de la cultura mexicana y sobre todo en la parte donde las dificultades económicas, sociales son tan terribles. Y me he dado cuenta que muchos pastores no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo en el ministerio pastoral. Están sobreviviendo en el ministerio pastoral. Algunos pastores manejan la filosofía en el que, pues el primer año es para que la iglesia me conozca. El segundo año es para que yo conozca a la iglesia. El tercer año es para que la iglesia me soporte. Y el cuarto año es para que yo soporte a la iglesia. Y el quinto año es para que yo busque otro lugar donde ir a pastorear. Entonces no tienen idea de qué están haciendo en el ministerio pastoral. Algunos solamente están sobreviviendo, algunos no tienen proyectos ministeriales, no tienen proyectos de vida, no saben, algunos solamente entraron porque pues no tenían otra opción y entraron en la tarea pastoral. Entonces, no tienen un enfoque, no tienen un enfoque claro. Y en este curso quiero compartir con ustedes que uno de los enfoques principales de la tarea pastoral no es realmente la iglesia, es el reino de Dios. Porque después de todo, la iglesia no es el reino. La iglesia es el instrumento de Dios para que se extienda el reino. Entonces el enfoque es el reino. Y el reino está relacionado con iglesia y familia. Quienes componen la iglesia, las familias. Entonces es el reino de Dios y la familia que compone las iglesias. Es el principal motor por el cual nosotros debemos enfocar nuestra tarea pastoral, nuestro ministerio pastoral, el reino de Dios. Después de todo, cuando Jesús llega, cuando Jesús viene, lo que él es anunciar siempre en los evangelios, el anuncio es el evangelio del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí. El punto de la predicación de Jesús, del ministerio de Jesús, es el evangelio del reino de Dios. Así que es necesario para que vaya a otras aldeas, para visitar otras colonias, para visitar otros lugares, para anunciar el reino de Dios. El enfoque de Jesús es el reino de Dios. Así que el enfoque de nuestra tarea pastoral es el reino de Dios. Y el reino de Dios engloba la iglesia y la familia.
la iglesia es la iglesia que discipula a las naciones y la familia que es la institución fundamental que mantiene las bases fundamentales de una sociedad o se desbarata. Entonces, por eso es importante entender cuál es el enfoque de nuestra tarea pastoral, el punto principal. Y al menos ofrezco en este curso, ustedes van a leer. No voy a llevar mucho tiempo en presentar los requisitos para pasar el curso, ensayos, presentaciones de PowerPoint, metodología, calificaciones. No voy a, está en el material realmente. Ustedes revísenlo. Así que voy a aprovechar al máximo el tiempo que nos corresponde para plantearles, presentarles a ustedes el contenido del curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es, en cierta manera, plantear un enfoque del trabajo pastoral que busca la realización de la vocación de toda la familia, la comunidad y la colaboración mediante la consejería para la superación de los problemas específicos de hoy. Hoy tenemos muchísimos problemas específicos que tenemos que ver después de la pandemia y la pospandemia que estamos ya batallando, que ya más o menos hemos medio dominado como seres humanos. Han quedado secuelas, las enfermedades patológicas, los problemas emocionales, la inseguridad, el problema de las familias, la violencia, etcétera, etcétera, problemas de drogadicción, de alcoholismo, de divorcios, maltrato, separaciones, violaciones, trata de personas, etcétera, etcétera. Todo esto, al menos en el curso, eh, cuando entendemos cuál es el enfoque de nuestra tarea pastoral, nos puede ayudar a poder darle respuestas a las dificultades de la vida que pasan las personas mediante la consejería. Y por otro lado, es promover una cultura del amor cristiano en el matrimonio y la familia, plagada actualmente por las dificultades y los divorcios, en una cultura de respeto a la vida en la sociedad. Y otro objetivo de este curso es contribuir a edificar la iglesia a través de la familia de Dios, a partir de la familia como comunidad de fe, gracia y salvación en el seno del hogar, con el, el creo que puedo llamarle con el ejemplo del amor de Cristo por la iglesia. Y por otro lado, también es motivar a las familias para la transmisión de la fe en Cristo desde la perspectiva bíblica del pacto y el reino de Dios, siendo parte los padres de familia para influir de manera transformacional en la cultura con la cultura del reino de Dios. Es decir, que podamos incidir en la cultura como cristianos. Hace muchísimos años, en el pasado, en antaño, después de la reforma protestante, el esfuerzo del protestantismo del siglo XVI era incidir, era influir la cultura, promovieron una filosofía de vida, una cosmovisión bíblica de vida, la educación en la política, en el arte, etcétera, etcétera. Entonces hubo una época en que las influencias del protestantismo del siglo XVI, sobre todo del calvinismo reformado, influenció bastante la vida de la cultura en Occidente. Y ahora parece que esto ya no es tanto una realidad y le hemos entregado el mundo, la sociedad, a los inconversos. Y ahora son los inconversos que han hecho un desastre a nuestra sociedad. Entonces, como cultura cristiana, como cultura reformada, como cultura del reino de Dios, una de nuestras tareas es discipular, educar a nuestros hijos desde casa, desde la familia, para que ellos puedan influir, incidir de manera transformacional en la cultura, con la cultura del reino de Dios.
eso donde inicia desde casa. Es en casa donde se aprenden los principios y valores del reino de Dios. Y es en el lugar donde menos pasan tiempo ahora nuestros hijos, porque pasan tiempo más en la calle, en los dispositivos, en Netflix, pasan más tiempo en esos lugares. Entonces, no, estamos descuidando a nuestra familia, nuestros hijos, y un llamado de Dios para nosotros, para que nuestra iglesia sea una iglesia que disipule a las familias para que las familias puedan incidir con sus hijos dentro de una cultura, con la cultura del reino de Dios. Los constructos sociales de hoy son constructos sociales relativas, son constructos sociales que van cambiando según el concepto de época tras época y no hay valores absolutos que rigen la vida de la familia. Entonces la palabra de Dios es lo que nos muestra, el que nos regula la vida, la transformación de una cultura con valores absolutos que son fomentadas desde el seno del lugar, desde la familia. Y esa es la intención de este curso. Pero vamos a hablar ahora de lo que es la consejería bíblica que fortalezca la pastoral familiar, iglesia y sociedad. ¿Qué es consejería? Según algunas definiciones, bueno, la consejería bíblica es el cuidado pastoral para la perfección del creyente en el proceso de santificación como parte de la misión de Dios, o la missio Dei, como en la teología de misiones se conoce, missio Dei, en la misión de Dios de hacer discípulos a todas las naciones. Y por otro lado, también es el acompañamiento personal que hacemos como pastores, como líderes, como docentes, como maestros, que formamos parte de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión, orientando y corrigiendo la vida de las personas con el evangelio de Cristo. O sea, no con nuestro moralismo, no con nuestras percepciones culturales, no con nuestras tradiciones, sino con el evangelio de Cristo, con el evangelio del reino de Dios. Si hay algo que nunca debemos negociar, realmente son las verdades del evangelio. Algunos han dicho, he escuchado algunas conferencias sobre conceptos matrimoniales y he escuchado conceptos como, por ejemplo, el matrimonio en la época de Adán no es lo mismo que el matrimonio en la época de Abraham. Y el matrimonio en la época de Abraham, en la época de los jueces, no es lo mismo. Y no es lo mismo el matrimonio en la época de los jueces que en el tiempo de los reyes. No es la misma definición, es una definición diferente. Y no es lo mismo en el siglo XVI, y no es lo mismo en el siglo XIX, y no es lo mismo en el siglo XX, y no es lo mismo en el siglo XXI, cuando se trata de definiciones. Pero las escrituras, desde una percepción teológica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos descubrir que el matrimonio es la unión de dos personas, varón y mujer, adultos, para contraatacar, en la definición, para contraatacar la pedofilia. Entonces, es la unión de dos personas adultas, hombre y mujer, que se unen mediante un pacto matrimonial para honrar, darle gloria a Dios y cumplir con el mandato cultural y la gran comisión. Al menos esa es la percepción que yo tengo. Y eso no cambia. Así aparece teológicamente en el libro de Génesis y en todas las escrituras. Pero si decimos que ha cambiado la definición, entonces ya tenemos un problema. Porque exactamente eso es lo que hace el idioma, es lo que hacen los expertos en el idioma, la gran RAE o la Academia Española, es lo que hace, cambiar esas definiciones para poder afectar en cuanto a definiciones, la base fundamental que sostiene a la sociedad, la familia. Y por eso comento aquí que cuando estamos orientando, la orientación es con el Evangelio de Jesucristo, que es absoluto y no es negociable.
Y por otro lado, es el apoyo pastoral para conducirse según la palabra de Dios, con principios y valores para todo creyente. Y esto, al menos, lo que ofrecemos en este curso es lo que es consejería bíblica para fortalecer una pastoral familiar en la iglesia y que fortalezca también los principios y valores del reino de Dios en nuestra sociedad. Así que, ¿por qué es importante la consejería según las escrituras? Según las escrituras, la importancia de la consejería pastoral, porque es el medio que Dios usa para restaurar a sus hijos, basadas en el Evangelio, con los principios y la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso es importante la consejería bíblica según las escrituras. Por ejemplo, Romanos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La intención es acompañar, ayudar, fortalecer, bendecir, aconsejar, dirigir, guiar, exhortar a regresar a las personas a los caminos del Señor, que entiendan los propósitos, los significados de vida, centrados en Dios, en el Evangelio de Jesucristo, no a nosotros, no a nosotros mismos. Gálatas 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, cuando habla aquí en los Gálatas, entiendo que está hablando de la ley del amor, no de la ley de la circuncisión, no de la ley estrictamente en el que estaba sometido el pueblo hebreo de manera incorrecta, no de la ley de la carne, sino la ley del amor en Cristo Jesús. Y Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Estos versículos nos muestran la importancia de la consejería según las escrituras para ayudar a nuestros hermanos en la fe que se congregan en nuestras iglesias. Tal vez el eslogan, uno de los eslogans que he manejado mucho en la iglesia, en una de las iglesias donde he pastoreado para ayudar a edificar la iglesia, es familias sanas, iglesias sanas. Iglesias sanas con familias sanas, centrado en el Evangelio de Jesucristo. Porque vosotros, dice Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos para con los otros. Bueno, viendo aquí ya la importancia de la consejería, ahora la consejería, ¿qué es en sí la consejería? La consejería es un llamado de Dios para el crecimiento de cada creyente. Es un llamado de Dios para el crecimiento de cada creyente. Y también es un llamado de Dios para ejercicio de ayudar acompañando a otras personas, los que son más fuertes, más maduros en la fe, no necesariamente tienen que ser pastor, no necesariamente tienen que ser expertos para poder acompañar a una persona con la palabra de Dios. Así que es un llamado de Dios. Por otro lado, la consejería es una actividad de carácter pastoral orientado a la restauración. ¿Qué es lo que buscamos? Es la restauración de la vida de las personas que llegan en nuestras iglesias. A veces la percepción que tenemos como pastores en nuestras iglesias de las personas que llegan a nuestras iglesias, a veces no somos muy considerados hacia ellos con un evangelio de la gracia de Dios. A veces somos somos pastores que tenemos demasiado juicio hacia las personas que de pronto no llegan, se ausentan, y cuando llegan, cuando nuestra tarea pastoral es una tarea pastoral con un enfoque legalista, con un enfoque de la ley, con un enfoque fundamentalista, en lugar de ayudar a las personas para su restauración, con su relación con el Señor, su restauración con Cristo,
lo que hacemos es ahuyentarlos más. Así que la consejería, parte de esto es la orientación para la restauración. Lo estamos buscando, la restauración de la vida de las personas. Y con eso no me refiero a que no se deba incluir las disciplinas dentro de la iglesia, porque parte de las marcas de una verdadera iglesia, según nuestras confesiones, sobre todo la confesión de fe, dice que una de las primeras marcas es la disciplina. Entonces, no significa que no existan las disciplinas, sino que cuál es el enfoque, cuál es el punto de nuestra tarea pastoral. Así que la consejería es prácticamente esto, orientado a la restauración, no a la disciplina punitiva. Es la santificación progresiva del creyente con el evangelio, no con nuestro moralismo, no con los valores relativos de nuestra cultura, sino con el evangelio. O sea, no hay otra cosa más que pueda ayudar la vida de las familias, las personas, si no es el evangelio. El evangelio es la respuesta a nuestras dificultades de vida. No soy en contra de la psicología, pero no soy muy dado inclusive a creer todo el contenido de la psicología. Hay cosas que son tratamientos profesionales que se le dan a las personas, pero la psicología no se lleva muy bien, no tiene mucha relación realmente con el contenido de la consejería bíblica, porque la consejería empañado o embarnizado con psicología es muy superficial, no llega hacia donde debe de llegar como llega el Evangelio. Es decir, cuando aconsejamos, no debemos aconsejar con autoestima, autosuperación. Debemos aconsejar con el Evangelio, porque es el Evangelio que tiene poder para transformar. Y así lo dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eso dice, el Evangelio es poder para sanar, para transformar, para cambiar. Ese es el Evangelio, por eso no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Así que la consejería es también acompañamiento para la santificación progresiva del creyente con el evangelio. Es muy importante tomar esta parte teológica de la consejería. Y por otro lado, es un cambio que se da de manera corporativa. Es decir, la iglesia es necesaria, es importante. Vivimos en una época en la que hay demasiado consumismo, hay demasiadas enfermedades emocionales patológicas, demasiado materialismo, demasiado individualismo, en el que cada quien vela por sí mismo, pero al mismo tiempo nos hace ver que la necesidad de que podamos vivir de manera corporativa, de manera como una comunidad cristiana. Y es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Dios ha dejado en el mundo como familia, donde se reúnen las familias, que ha dejado para que pudiésemos acompañar y ayudar a otros para que también puedan vivir cambios de manera corporativa. Este problema que vimos con el asunto de la pandemia, no creo que solamente México haya sufrido en sus ministerios pastorales con la pandemia. La gente se replegó en sus edificios, en sus cuartos, pero como no estaban acostumbrados a atender a sus hijos, se acrecentó más las dificultades en las casas porque el papá no soporta a la esposa no soporta a los hijos porque se pasa más tiempo en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, la gente dejó de asistir a la iglesia y fue más cómodo los cultos por vía online, los cultos de manera virtual. Y no es malo, por cierto. Sin embargo, me llama mucho la atención porque se abrieron los edificios nuevamente
y la gente no llega. Iglesias de 100 personas, de 150 personas, solo llegan 10, solo llegan 15, se acomodaron. Entonces, yo estaba replanteando qué es lo qué es lo que pasó en la tarea pastoral, que ahora que ya se abrieron los edificios, la gente no va. Entonces, parece que la tarea pastoral, el discipulado para las familias, no hubo, y lo que solamente hubo es tratar de entretener, es tratar de mantener a la gente dentro de los edificios, pero la gente no entendió que realmente una vida cristiana, un discipulado que dura toda la vida, no necesariamente es el mantenerse dentro de los edificios, sino es el mantenerse fiel al Señor a pesar de. Y cuando haya una convocatoria para reunirse de manera corporativa, de manera familiar, ya sea en un parque, ya sea en un estadio, ya sea en un edificio que es nuestra iglesia, la gente va, pero el enfoque pastoral no es llenar los edificios, no es mantenerlos en los edificios, sino es mantener su relación con el Señor. Entonces, al replantear esto, hemos equivocado el enfoque de nuestra tarea pastoral. El enfoque de nuestra tarea pastoral es un discipulado para las familias que dure toda la vida y que mantenga su relación con el Señor y que puedan entender lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice que uno no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que el tiempo está cerca. Pero cuando dice no dejar de congregarse, no necesariamente es en los edificios, sino es la parte corporativa, la familia, el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe. Así que esta parte de la consejería pastoral también ayuda mucho el que aprendamos a vivir como cuerpo corporativo. Es decir, la pandemia, al menos para mí como pastor aquí en México, me hizo entender que tenemos que aprender a ser iglesia. Iglesia no edificio físico, sino iglesia, cuerpo del Señor. Así que la consejería también, pues apunta a esta gran vertiente, a esta gran verdad. La consejería es un cambio que se centra en la meta redentora del Evangelio. Es decir, la consejería tiene que ver con la redención de las personas con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, regresar al lugar donde nunca debieron de salir, que eso es lo que es redención. Regresar al lugar donde nunca debemos de salir. Y esa es nuestra tarea pastoral como pastores, como ministerio, como líderes en nuestra iglesia. Y por eso es un enfoque que tiene que ver el rescate y el cuidado de las familias. Pero para la consejería pastoral, para acompañar a las familias, hay elementos básicos para la consejería. Yo sé que ustedes saben esto realmente. Solamente, como les comenté, es un recordatorio para ayudar a las personas principalmente a alumbrar en sus casas, a alumbrar en sus casas para la gloria del Señor. Como Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y el punto es que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿dónde inicia esto? Inicia en casa, en nuestra casa. ¿Cuáles son los elementos básicos para esta consejería que ayude el inicio en casa? Bueno, eh, los elementos, a ver si aparece, vamos a ver si aparece, sí. Los elementos básicos para la consejería es muy necesaria porque somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios para ser receptores de la revelación. Cristianos o no cristianos, necesitamos consejería. He tenido la oportunidad como pastor, he tenido la oportunidad como docente de tener contacto con las personas en la universidad. Estoy trabajando en una universidad aquí en México como coaching, acompañando a los universitarios
Y en el acompañamiento escucho cada dificultad que viven los universitarios y llegan a mí, aunque no son cristianos, llegan a mí pidiendo consejo. Y es una oportunidad, al menos para mí, como pastor y como docente, mostrarles cuál es el significado de la vida, cuál es el propósito de la vida. Y uso estos elementos para aconsejarlos. Y una vez que entiendan el consejo desde la perspectiva, ellos no saben que los estoy aconsejando desde la perspectiva bíblica teológica. Ellos solamente están escuchando a un consejero, a un coaching en la universidad. Entonces, los ayudamos a mantenerse en la carrera. La universidad se beneficia porque no hay detractores en las carreras universitarias. Ha sido un éxito esto. Entonces, de ahí voy descubriendo la importancia de entender estos 5, al menos creo que son 5 elementos para la consejería. La consejería, cristianos o no cristianos, necesita consejería, porque son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios para ser receptores de la revelación. Vaya, aunque no sea cristiano, pero puede escucharme y volverse una persona moralmente más sana. Entonces necesitan consejería. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos tienen que ver con la doctrina de la escritura, lo que dice la escritura acerca del hombre, una antropología bíblica acerca del hombre. ¿Qué es lo que está mal en el hombre? En el hombre se ha dicho desde el pasado que el problema del hombre es la pobreza y se ha trabajado para que el hombre pueda echar y salir adelante y deje de ser pobre, pero salen de la pobreza, pero no le haya sentido a su vida. Entonces no es la pobreza. Y también ha dicho que pues es la falta de conocimiento, es la falta de educación. Y los países han trabajado y vivimos también en una época en el que se ha vuelto de moda los posgrados. Tienes 2 posgrados, doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. No nos hace más importantes, por cierto. Pero mucha gente tan educada con sus posgrados están perdidos. Entonces, no, realmente no es el conocimiento el problema. Hay un problema antropológico en la vida del individuo que está centrado en su corazón. Y la escritura lo muestra. Lo que está mal en el hombre es su corazón. Hay ídolos en el corazón. Tiene un corazón pecaminoso. Entonces la escritura es importante porque nos ayuda a entender cómo es el hombre, quién es la persona con la que nosotros estamos lidiando. Es importante esto, porque creo que nosotros los pastores debemos ser los expertos en conocer al hombre, no los psicólogos, nosotros los pastores, porque tenemos el texto, el texto que nos ha dejado Dios, donde nos describe realmente qué es lo que está mal en el hombre. Y lo que está mal en el hombre es el corazón pecaminoso. Y por tener un corazón pecaminoso es porque el hombre a- a- tiene una vida sin sentido, sin propósito, desordenado, a pesar de que pudiese tener una muy buena educación. Bueno, se dice que es la pobreza, el hambre, el conocimiento, las enfermedades, y podemos dejar de ver a los Estados Unidos y volteamos nuestra mirada a Centroamérica y a Sudamérica y podemos ver las predicaciones que se hacen en los canales de enlace con Cash Luna, con César Castellanos, etcétera, etcétera. Y un mensaje que tiene que ver con acabar también con las enfermedades, poder de sanidad, decretos, actitud positiva, actitud negativa, todo esto. Bueno, pueden hacer eso. Y aunque hagan eso, no pueden acabar con el problema humano, porque el problema humano lo muestran las escrituras. Y así que en la consejería bíblica es necesaria la autoridad de las escrituras. Y número 2,
otro elemento es la responsabilidad humana. Ah, en los Estados Unidos hay personajes que pues han sido, bajo las leyes, han sido declarados culpables según la ley, pero han llegado a expertos en psicología a hacer diagnósticos y el diagnóstico declara que ellos no son responsables de sus acciones y han sido liberados. Es de un asesino, un violador es liberado. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, porque no es responsable de lo que está pasando. La Biblia nos muestra que ese es un elemento importante de que el hombre es responsable de sus acciones delante de Dios, porque es un ser moral creado por Dios. Así que es el segundo elemento. Cuando estamos aconsejando, es importante eso porque cuando tienes tu agenda, ya sea el esposo o la esposa, cada uno de ellos cuando vienen a escuchar consejería bíblica, tienen su propia agenda y van a tratar de convencerte para que entres a la agenda de ellos. O en su caso, la esposa va a convencerte de que ella está bien y es el esposo que está mal. O el esposo va a tratar de convencerte como consejero de que es la esposa que está mal y no es él, pero ninguno de ellos trata de responsabilizarse. Así que un elemento de la consejería es la responsabilidad moral humana delante de Dios. Uno debe ser responsable de sus propios actos. Es así como el alcoholismo. Creo que también en Chile hay esto de alcohólicos anónimos. Hay AA, ¿no? También hay AAA, alcohólicos animados, ¿no? Están más animados a emborracharse después. Pero en AA, ¿no? En AA, una de las primeras leyes en AA es que tienes que reconocer que tienes un problema. Si no reconoces que tienes un problema, no pueden proceder a seguir ayudándote. Lo mismo sucede en la vida espiritual, la vida del ser humano en cuanto a su relación con Dios. Tiene que entender que es responsable, tiene que reconocer que algo está mal en él, o sea, que no es buena persona, que es malo delante de Dios. Pero si reciben consejería de la psicología, lo primero que tienen que hacer la psicología es convencerte de que tú no eres malo, tú eres buena persona. ¿Y por qué eres buena persona? Lo que te está perjudicando es la religión. ¿Quién te dijo que eres malo? Entonces no eres malo y echan a perder el proceso de la consejería. Bueno, esa es la segunda. La tercera es la obra de Dios. En los elementos básicos para la consejería, tenemos que entender que dentro de las situaciones, las dificultades que estamos pasando, Dios tiene poder para transformar, Dios tiene poder para cambiar y es Dios que cambia. ¿Y cómo es que nos cambia Dios? Dios nos cambia con el poder de la palabra. Dios nos cambia con el poder del evangelio. Dios nos cambia con el poder de la muerte, la sangre de su Hijo Jesucristo. Que eso es lo que básicamente nos puede ayudar para bendecir y ayudar a otras personas dentro de nuestras iglesias que pasan por estas dificultades, por estas situaciones, que de alguna manera y de todos los modos Dios permite ciertas circunstancias, ciertas situaciones para obrar en nuestras vidas. Y de aquí podemos interpretar Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando de pronto nos dice todas las cosas nos ayudan a bien. Es mal interpretada, por cierto, porque cuando decimos todas las cosas nos ayudan a bien, muchos de nosotros pensamos que es el bien material. Muchos de nosotros que es el sentirse bien, es el sentirse bien y no necesariamente. Cuando Romanos habla de que todas las cosas ayudan a bien, es que las circunstancias que pasamos, las circunstancias que de pronto nos golpean, es un medio que Dios usa para obrar en nuestras vidas y transformar nuestro carácter. Vaya, tal vez la esposa que tú tienes te va a ayudar a transformar tu carácter. Y si es la esposa, vaya, la esposa que se rayó con el esposo. Bueno, el esposo tal vez es el que Dios va a usar para transformar el carácter de la esposa. Son circunstancias del obrar de Dios en nuestras vidas. De cada circunstancia, cada situación, hay que ver el obrar de Dios en medio de esas circunstancias. No son propiamente
las circunstancias que nos obligan a hacer, sino es la actitud, la acción de nuestros deseos y nuestras creencias que tenemos en el corazón. Es cuando vemos el obrar de Dios, cuando vemos lo que dicen las escrituras, cuando vemos el poder del evangelio y reconocemos eh, que estamos mal delante del Señor, entonces nuestra perspectiva de vida empieza a cambiar. Aquí vemos el obrar de Dios. Número 4, tenemos que entender las influencias del pecado. Es otro elemento básico para la consejería, los elementos de la influencia del pecado sobre nosotros. Soy docente y una de las cosas que es de moda es el famoso constructivismo. Y no está mal el constructivismo cuando estamos diciendo que el alumno o el individuo es el que construye su conocimiento, si lo entendemos desde la didáctica, si lo entendemos de esa manera. Pero tiene otro filo. El otro filo es que cuando hablamos sobre el constructivismo, es que es el individuo que construye su propia verdad, que construye su propio destino. Y cuando es el individuo que construye su propia verdad, su propio conocimiento, que construye su destino, nunca va a aceptar, va a entender que muchas de las dificultades que está viviendo son influencias del pecado, son influencias del pecado. Al menos para mí, desde mi perspectiva de vida y teológica, y yo puedo decirle, por ejemplo, al chico universitario, mira, tienes una dificultad, tienes un problema, y tu problema es básicamente percepción filosófica existencial. Tienes que hacerte 3 preguntas, y la primera pregunta es, ¿quién soy? Una pregunta de identidad. La segunda pregunta que tienes que hacer es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y la tercera pregunta que tienes que hacer es, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estamos aquí? Qué está mal en nosotros? Entonces, reflexionando sobre esto, de pronto introducimos y decimos, lo que está mal en nosotros es que tenemos una influencia. Y la influencia que tenemos, que no nos lo vemos porque es abstracto, pero domina nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras creencias, nuestra mente, es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado sencillamente es fallarle, fallarle al blanco. Con esa definición tan sencilla y no repetirle, ¿no? Como no son religiosos, no repetirle a ellos el catecismo menor o la confesión de fe. Repetimos, el catecismo menor es la falta de inconformidad a la ley de Dios y la transgresión de ella. No nos van a hacer caso, ¿no? Entonces, hablarles de esta manera, podemos ayudarlos también a entender la influencia del pecado. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Es el pecado que está influenciando la vida de los seres humanos. Así que es un elemento muy básico para la consejería, porque cuando llegan los hermanos en la fe a recibir consejería pastoral, ya sea en la oficina pastoral, ya sea un llamado de un hermano, de una hermana en casa para que el pastor llegue a visitar y de consejería, una de las cosas es probablemente el no aceptar que hay influencias pecaminosas sobre nuestras acciones, porque el pecado cuando endurece nuestro corazón, cuando nos ciega, endurece nuestro corazón y no queremos escuchar. Y una de las cosas que he entendido es que es muy difícil un creyente de muchos años que cae en pecado y se endurece su corazón. Es muy difícil, pero no imposible para Dios. Es mucho más fácil a hablarle a un inconverso para que crea en Jesucristo que hacer volver a alguien que ha desertado de la fe. Por eso la Biblia dice que el que ayuda a su hermano a regresar, ha salvado un alma. Bueno, y el número 5
Esos son los elementos. La santificación progresiva. Esa es una introducción de los teólogos puritanos que fundaron los Estados Unidos. Y estamos hablando, por ejemplo, de John Owen. John Owen, este teólogo puritano protestante, que ellos llegaron a los Estados Unidos, ellos introdujeron esta teología, la teología de la santificación progresiva, que nuestro crecimiento es un crecimiento que dura toda la vida. No, no es como, no es un yoyo. Creo que ustedes, no sé si conocen el yoyo, es un juguete que se avienta, se va para abajo, se va para arriba, se va para abajo, se va para arriba. Y algunos ven la vida cristiana como un yoyo. Es decir, te vas para abajo y de ahí vuelves a subir, te vas para abajo, vuelves a subir, pero nunca avanzas. En la santificación progresiva, que los creyentes en Cristo, la gente que compone nuestra iglesia, están liberando luchas, batallas, enfermedades, pecados, dificultades, etcétera, etcétera, de todo tipo. Entonces, de pronto, son creyentes, son cristianos, avanzan, pero en uno de esos avances, de pronto, se detienen por ciertas dificultades de vida, se detienen. Siguen siendo cristianos, pero no avanzan. Y parte de nuestra tarea en la consejería pastoral es orientarlos, guiarlos, ayudarlos para que avancen un escalón más. Y entonces vuelven a avanzar. Pero probablemente se queden en el camino. Y nuestra tarea nuevamente como pastores es seguir ayudándolos. Esa es parte de nuestra tarea. Y van avanzando poco a poco, hasta que ya más sueltos pueden avanzar. Están batallando con el pecado. Estamos batallando con el pecado. Entonces la santificación progresiva es que poco a poco vamos creciendo y necesitamos el evangelio, necesitamos la gracia, necesitamos el evangelio, necesitamos el acompañamiento, necesitamos el cuidado pastoral. Y en esta parte, después de hablar de esos elementos de la consejería pastoral, es donde debemos comenzar. El punto, hermanos, del traslape con este curso es que debemos comenzar en casa. Debemos comenzar con la familia y debemos tener un enfoque hacia la familia porque es la familia que está siendo atacada terriblemente por el relativismo y las ideologías que han surgido en el siglo XXI. Estoy hablando de la ideología, no necesariamente es una ideología tan preocupante y desastrosa, pero sí tiene afectaciones. Estoy hablando de la ideología de género, estoy hablando del feminismo radical, más fuerte en Argentina, estoy hablando de la agenda LGTB, la agenda LGTB que tiene fuertes influencias, inclusive presiones en los políticos para que puedan crear leyes que les beneficie a las minorías, a ellos. Y, y eso está afectando no solamente a nuestra sociedad, está afectando ahora nuestras iglesias, está afectando nuestra educación. Se ha introducido ahora en la educación. Ahora hay algunos espacios en las escuelas primarias en el que se tiene que hacer que las niñas intercambien las ropas para que los estén, en cierta manera, preparando para que puedan decidir eh, un cambio de sexo desde la educación básica. Y esto es terrible, esto es terrible lo que está pasando. Entonces, ¿dónde debemos tener más influencia hacia los niños, hacia los jóvenes? Es en nuestra casa y discipulado para ellos en nuestra iglesia. Es decir, la iglesia es que debe tener un proyecto, un plan de discipulado para discipular a los niños, para discipular a los adolescentes y para discipular a los jóvenes. Y esto es urgente porque el mundo los está influenciando terriblemente, pero somos nosotros que debemos influenciar a la cultura con una cultura
del reino de Dios. Bueno, hasta aquí me detengo y pueden tomar un receso. ¿Qué horas son? Continuamos nuevamente. Aquí estamos viendo los elementos para la consejería: escritura, responsabilidad humana, obra de Dios, influencia del pecado y santificación progresiva. Y sobre todo esto es la gracia transformadora. La gracia transformadora de Dios, pues es la gracia que, misericordia de Dios que le da significado, le da sentido a nuestra vida, al sacarnos de un lugar en el que realmente no somos nada y somos algo solamente porque Él nos ha rescatado por su gracia. Y en la consejería, es muy importante el enfoque, el énfasis de una relación de gracia. Bueno, continuamos entonces. En la consejería hay tres modalidades de la consejería, alguna división que trato de buscarle para ubicar nuestro curso, el curso que tenemos. Número uno es el de uno a uno. El número dos es de los problemas específicos más complicados. Y número tres es el de entrenando a otros para también el enfoque de la consejería. En la primera, uno a uno, el ministerio de animar, exhortar y ayudarse entre los unos para con los otros de manera personal. Es el uno a uno cuando de pronto hay un hermano, una hermana, algún pastor, algún líder en la iglesia que pasa por dificultades, cualquier dificultad que sea espiritual, emocional, social, algún a un problema emocional que está viviendo. Es una de las modalidades de la consejería, es la consejería del acompañamiento uno por uno. Y el número dos es el de ayudar a los que tienen problemas más profundos, que no responde a la exhortación y entendimiento normal. Tal vez son problemas que sí tienen que ver con asuntos más profesionales que, por ejemplo, el problema de la bipolaridad, el problema de la bipolaridad. Los bipolares, por ejemplo, el estado anímico, un tiempo, un día, un momento, están muy alegres, están felices y de pronto de un abrir y cerrar de ojos cambian anímicamente y tienen dificultades, tal vez problemas profundos, específicos, por así decirlo, el homosexualismo, por ejemplo, problemas específicos, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, problemas específicos, muy profundos que sí se requiere una atención más especializada, algunos problemas de violaciones, por ejemplo, aquí donde hay que ayudar a los que tienen problemas más profundos, que no responden a una exhortación y a un entendimiento normal. O sea, hay que estar acompañándolos. Esa es la segunda modalidad. Y la tercera modalidad es ministerio de capacitar y enseñar a otros principios bíblicos para la vida que puedan influenciar a otros. Del uno al 2, este curso se ubica dentro del número 3. Estamos dentro del número 3. Esa es la parte. Entonces, estamos en la parte de capacitar, enseñar a otros, en el caso de ustedes, algunos principios bíblicos, contenidos bíblicos, para que podamos ayudar a nuestra iglesia, a nuestras familias, contenidos bíblicos, teológicos, que puedan ayudar a influenciar a su familia y a otros para incidir de manera transformacional en nuestra sociedad. Así que esas son las tres modalidades de la consejería. Para eso estamos en el tercero. Para el uno es donde presenté los, presenté los 5 elementos de la consejería. Ahora, y
Para nuestro curso de pastoral familiar, nos ubicamos en la tercera modalidad, esperando que sea de bendición para ustedes. Así que iniciamos el curso. Pastoralia familiar. ¿Qué es eso? ¿Qué es pastoralia familiar? La pastoralia familiar es la orientación pastoral enfocada en el reino de Dios, la orientación pastoral enfocada en la vida de las familias y la orientación pastoral para edificar a la iglesia. Y estos tres conceptos son tres conceptos que se superponen para influenciar a nuestra sociedad. En el curso, ya para la siguiente sesión, vamos a hablar de la relación que hay con el reino, familia e iglesia. Son tres tópicos diferentes, pero que se superponen. Y el reino tiene que ver con el gobierno soberano de Dios. Y el gobierno soberano de Dios en el que usa a las familias como sucursales de su reino aquí en la tierra para los cambios y las transformaciones de una sociedad, y el cual se congregan en las iglesias, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el invento del corazón de Dios como comunidad de gracia para dar esperanza, para anunciar el evangelio, para el extendimiento del reino de Dios, discipulando a las sociedades, discipulando a las naciones. Y pues eso, como pastores y líderes, debemos ser influyentes en nuestra iglesia y sociedad con una cultura del reino de Dios. Y una de las instituciones que Dios usa es la familia, y la familia del cual nosotros debemos estar preocupados, porque son las familias que componen nuestra iglesia. Permíteme cambiar de diapositivas. Listo. Saltamos esta parte y comenzamos. Nadie en su sano juicio puede negar que la familia es una célula fundamental y básica de la vida social. Hoy se ve con mucha claridad que hay una cierta retroalimentación entre familia y sociedad, pero son afectadas con valores que van en contra de los valores y principios del reino de Dios. Para que se dé una sociedad sana, debe haber familias sanas, pero hoy estamos en un contexto decadente de valores para la familia, lo que hace necesario una pastoral para la familia. Así que, como pastores que dirigimos iglesias, ministerios y estamos en instituciones, estamos en instituciones públicas, instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera, eh, podemos asumir el núcleo de la familia para la transformación de nuestra sociedad. ¿Qué es pastoral familiar? Pastoral familiar en el curso del capítulo 1, es el que estoy planteando ahora, es la aplicación del trabajo pastoral enfocada en la familia, cuya responsabilidad recae en el padre como cabeza de la familia para el cuidado y atención del corazón de los que componen la familia. El número 2 es el cuidado y la administración pastoral, principalmente del padre como sacerdote y líder de la familia, en el que vela
por la calidad de vida espiritual, capacitación, prevención y restauración de la familia. Una de las cosas que está afectando mucho la vida de las familias es la masculinidad bíblica. No, los varones no están tomando el papel que les corresponde dentro de los hogares cristianos. Y a veces los papás se quejan mucho porque va a llegar el 10 de mayo. Y cuando llega el 10 de mayo, pues mamá recibe un montón de regalos, muchísimos regalos. Pero cuando llega el Día del Padre, pues el padre casi no recibe muchos regalos. Pues eso es lógico. Los hijos pasan probablemente más tiempo con mamá. Y puede ser viceversa también, pero por lo general pasa más tiempo con mamá. Y es mamá que tiene cierta influencia sobre los hijos. Pero los papás son muy importantes. Pero como los papás no están tomando el papel que les corresponde como sacerdote de la familia, como líder de la familia, entonces podemos notar sus dificultades en nuestra sociedad, que más adelante voy a mostrar con algunas diapositivas. Así que es un sacerdote líder de la familia en el que debe velar por la calidad de vida espiritual, capacitación, prevención y restauración de la familia. Y por otro lado, la pastoral familiar es el punto que quiero compartir con ustedes. Ese es el punto del curso que escribí para mí. Es el servicio pastoral que la iglesia ofrece a favor de las familias desde la comunidad cristiana, que es la iglesia. Una forma particular y específica de cuidar el rebaño del Señor por medio de comunidades familiares. Lo que yo hice, y también lo sigo haciendo, pero lo hago ahora por medio de células. Pero lo que yo hice en una de las iglesias donde pastoreé hace 7 años es una dinámica, un modelo de formar a las familias por grupos, por grupos pequeños y poner ahí un consejero familiar para que puedan acompañarlos, disipularlos, ayudarlos, apoyarlos para la superación de sus dificultades como comunidad familiar. Y resultó al menos muy, muy exitoso, porque muchas de las familias fueron restauradas, integrándose nuevamente en la vida de la iglesia. Y entonces entendí al descubrir en las escrituras que Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de pacto. Y como es un Dios de pacto, cuando llama al padre de familia, no solamente llama al padre de familia, sino incluye a las familias. Así que Dios es un Dios que está interesado por la familia. Y la pastoral familiar, eso tiene que ver, que la iglesia no solamente se preocupe de manera individual por las personas. Yo sé que hay ministerios, ministerio de discipulado, ministerio de evangelismo, ministerio de consejería, puede ser ministerio de consejería matrimonial, ministerio de consejería familiar, ministerio de consejería para drogadictos, ministerio de consejería para madres solteras. Bueno, hay muchos ministerios que se pueden desarrollar y formar en nuestras iglesias. Pero el punto es que nos preocupemos por la vida de las familias. Razones, razones que doy para la práctica de una pastoral familiar en la iglesia de hoy. ¿Cuáles son las razones? Patrones tóxicos de una cultura nos atacan y contaminan hoy a las familias con profundas consecuencias. El tema que está en boga, por ejemplo, que les comentaba hace rato, tenemos en boga la ideología de género, el feminismo radical,
la agenda LGTB y otros tópicos. Y otros tópicos como el género fluido. Eh, inclusive en el género fluido hay sus vertientes en el que ya van cambiando ya de sexo. Ahora es sexo felino o es sexo sireno. El mundo está loco. Como dice Ricardo Arjona en su canción, tu casa es casa de locos. El mundo está loco. Está de cabeza nuestro mundo, nuestra sociedad. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a estos tópicos, respecto a estas dificultades, a estos problemas? ¿Cuál es nuestra percepción bíblica y teológica? No solamente adaptarnos al contexto cultural, sino el Evangelio, lo que hace el Evangelio, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Cristo de esto que está sucediendo, que está pasando? Bueno, la jugada de los políticos, educadores, sociólogos, psicólogos e instituciones y demás personas sin Dios es confundir y destruir el testimonio bíblico de la familia tradicional. Y cuando hablo de familia tradicional, me refiero a la familia definida por las escrituras, no definida por la sociedad, porque las definiciones de la sociedad cambian de época tras época y de generación tras generación, porque son constructos sociales que va aportando la sociedad. Pero cuando son definiciones bíblicas y teológicas, como dice la palabra de Dios, el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará de moda. Hasta ahora, eso es lo que nosotros creemos. Pero ya el liberalismo teológico también está trabajando para darle ya vuelta a todo eso. Vemos iglesias ahora que ya aprueban ya el homosexualismo, pastores homosexuales, pastoras lesbianas y la Biblia, hay una Biblia ahora, pues eh, ya está de moda, ¿no? Ya se ha aceptado, ¿no? Hay una Biblia ahora que viene de España, creo que es la Biblia inclusiva, es la Biblia inclusiva ya con sus colorcitos y todo eso. La gente ya está aceptando eso, pero la jugada aquí es, ¿qué dice las escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo creo que la Biblia no condena a los homosexuales solamente por condenarlos. Creo que dice el apóstol Pablo que los homosexuales, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Pero mucho antes de eso, el apóstol Pablo dice que el evangelio transforma y cambia hasta lo más perverso. Dice, entre uno de estos eran, éramos nosotros, cuando se refiere al homosexualismo. O sea, que eran homosexuales, pero el Señor Jesús los transformó y los cambió con su evangelio. Es decir, los homosexuales también tienen el privilegio de escuchar el evangelio y de transformarlos y cambiarlos, pero dejar su homosexualidad, no seguir viviendo su homosexualidad. Entonces, esos son tópicos conflictivos ya ahora a nivel mundial, a nivel internacional, pero nosotros debemos sostener propiamente lo que las escrituras enseñan. Entonces, las escrituras enseñan que cuando Dios creó a la primera pareja, al primer matrimonio, Dios creó a un hombre y Dios creó a una mujer. Y cuando Dios creó a Adán, de la costilla de Adán dice que trajo una mujer, no trajo un hombre. Y mm, Dios no le dio a Eva otra Eva. O sea, no es eso. Y está muy claro en las escrituras. Hay distinción. Hay distinción de sexos, inclusive por biología. Por biología hay distinción. XX y XY. No hay
no hay de más. Y si no se le ha completado sus cromosomas, pues la consejería pastoral le puede decir, bueno, que lo completen y ya, no pasa nada. O sea, tiene una solución, pues, pero hay una definición desde las escrituras, desde el texto bíblico: hombre, mujer, varón y hembra. Así los diseñó el Señor. Entonces ahí no tenemos que estar batallando, peleando, ahí está. Entonces, nosotros agarremos lo que las escrituras nos enseña y enseñémosle a nuestra iglesia para que enseñen a la familia. Entonces, la jugada es esta: como iglesia, como pastores, pastoreemos a los padres de familia para que pastoreen a su familia y que las familias puedan ser influyentes en la sociedad. Esa es una red. Entonces, la base fundamental que tenemos que cuidar es la familia. Es ahí donde tenemos que tener un enfoque de la tarea pastoral. Y ese es el sentir propiamente del curso que estamos tomando, que es pastoral familiar. ¿Qué tenemos hoy? Pérdida de autoridad, hijos desobedientes, libertinaje sexual, divorcios desmedidos, uniones homosexuales, suicidios, etcétera, etcétera. Pues la palabra de Dios nos manda, nos enseña que como familia tenemos el llamado de Dios para influenciar con el Evangelio y la vida cristiana en todas las esferas de la vida humana. Voy a llamar la atención en esta parte. Cuando yo digo en todas las esferas de la vida humana, suena así como teología reformacional. Teología reformacional. eh, pero es más teología reformada. Entonces, tal vez tengo que decir que Dios nos ha llamado para influenciar con el Evangelio y la vida cristiana en todos los aspectos de la vida humana. Como dice Calvino. Calvino dice que el mundo es el teatro, es la plataforma para la expresión de la gloria de Dios en todos los aspectos de la vida humana. Habla de la política, el arte, la educación, y es donde tenemos que preparar a nuestra familia para que puedan influir en nuestra sociedad, para poder combatir todo esto que está pasando: pérdida de autoridad, hijos desobedientes, divorcios desmedidos, libertinaje sexual, uniones homosexuales, suicidios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es lo que estamos viviendo ahora. Al parecer, la pandemia iba a ayudar para que pueda mejorar eso, que eso sigue, porque es el mal del ser humano, es el mal del ser humano esto. Bueno, debemos influenciar la vida del creyente en el hogar, debemos influenciar la vida del creyente en la iglesia y debemos influenciar la vida del creyente en la sociedad. No, no estamos separados de nuestras responsabilidades en la sociedad, pero hemos recibido, no sé si esto sucede en Chile como ha sucedido también aquí en México. Hemos recibido un evangelio, gracias que llegó el evangelio, cambió, transformó nuestras vidas, pero nos llegó un evangelio de parte de los misioneros, un evangelio dualista, un evangelio fundamentalista. Es, y este evangelio dualista, fundamentalista, es que el enfoque es solamente lo eclesiástico. Es decir, solo lo que se hace en la iglesia es importante, es más sagrado, porque solamente lo que se hace en la iglesia es lo que tiene que ver con Dios. Y lo que se hace afuera, 10 metros después de la iglesia, Dios no tiene tanto que ver porque es secular. Y viene del latín seculorum. Y el seculorum es que hay cosas que Dios tiene que ver mucho en eso, lo que se hace en la iglesia. Ahí hay cosas en el que, pues Dios no tiene que ver. Dios no tiene que ver con el mundo. El mundo es pagano. Dios no tiene nada que ver ahí. Ahí gobierna el mundo. Pero viéndolo desde la perspectiva bíblica y de la teología reformada, con el reino de Dios, Dios es rey sobre todo. Dios es gobernante, es rey en su reinado de manera universal, gobierna todas las esferas de la vida humana
y en su gobierno de manera especial, estricta, gobierna la vida de la iglesia y ha bautizado, inventado, adoptado a la iglesia como su esposa para que sea la sucursal también, instrumento del reino de Dios para el extendimiento del reino y para el anuncio del evangelio que componen las familias. Es que este es el sentido teológico reformado en el que las iglesias presbiterianas reformadas deben entender las responsabilidades sociales que tienen hacia la comunidad, hacia la sociedad. Y nosotros aquí en México, una parte de nuestra sociedad aquí en México, pues sí abrazó el evangelio fundamentalista y le dejamos nuestra sociedad al mundo, le dejamos nuestra sociedad a los no cristianos, le dejamos la escuela a los no cristianos, le dejamos la escuela, le dejamos el derecho a los no cristianos, las leyes a los no cristianos, la empresa a los no cristianos. Y vean ahora cuál es el resultado en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Entonces, esto, ¿dónde vamos estratégicamente, dónde debemos comenzar para ayudar? Debemos comenzar con la familia. Probablemente lo que hagamos ahora no lo, no lo vamos a ver. Otros lo van a ver, pero hemos iniciado en la parte donde yo estoy trabajando como pastor, he iniciado ayudando a la iglesia para entender el compromiso bíblico, teológico que tiene en la sociedad, influenciando con el evangelio del reino de Dios. Porque Dios tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestra sociedad y tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestra iglesia. No estamos, iglesia y sociedad no están divorciados, solamente que cada aspecto, cada esfera, por así decirlo, tiene, tiene una administración, tiene una responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia es discipular, discipular a los creyentes, discipular a la iglesia, discipular a la sociedad. Y que también a la iglesia está perdiendo el rumbo de dirigir la vida de la iglesia. Está perdiendo el rumbo. Entonces tenemos que reenfocarnos con un enfoque del reino de Dios. La crisis del modelo educativo ha afectado a las familias, ausencia de valores en las aulas académicas, la decadencia del papel del educador, la degradación del ambiente escolar ha afectado bastante. Hay nuevas formas y alternativas de vida, parejas del mismo sexo, sexo libre, el matrimonio, homosexualismo, etcétera, etcétera. Hay abandono de la paternidad responsable, hay nuevos modelos masculinos y femeninos que son normales para la sociedad de hoy, ya lo han adoptado. Hay varones que viven con 3 mujeres de una casa, es normal, ya no es no tanto problema. Hay 3 hombres que viven con una mujer, y así viceversa. El mundo está está de cabeza, está de cabeza. Y nosotros tenemos que preparar nuestra iglesia, discipular a nuestra iglesia, a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que no sean influenciados por este tipo de eh, valores amorales que forman el relativismo de un constructo social, de los constructos sociales de hoy. En nuestra sociedad de hoy, el sexo es precoz y promiscuo dentro de los jóvenes de hoy, resultados, embarazos solteros, niñas criando hijos sin padres, enfermedades matando millones de jóvenes, etcétera, etcétera. Mujeres universitarias que están en la universidad, pero están embarazadas, frustraron su futuro, dejaron de estudiar, ahora están luchando para salir adelante, criando 2 niñas, un niño, sufriendo. eh, Todo eso es influencia que están viviendo en la sociedad. Nuestro Dios es un Dios que se preocupa por la familia. Y aquí el Salmo 96:7 dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos,
dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debido a su nombre, temed de delante de él toda la tierra. Dios está preocupado por la familia y eso lo podemos notar desde el principio de la creación, desde el libro de Génesis, cuando vemos el pasaje. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El surgimiento del pequeño grupo llamado familia, que inició con Adán y Eva, tienen la tarea de llenar la tierra, ahí está, lo tengo remarcado, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre todos los seres vivientes, como mayordomos responsables, tenían que multiplicarse. De aquí viene lo que es el mandato cultural. Y el mandato cultural es eh, multiplicarse, fructificarse, gobernar el mundo, extender el reino de Dios, multiplicarse con imágenes de Dios, con una cultura del reino de Dios, con una cultura que propiamente le den honra y gloria al Señor. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para crear, para formar una cultura. Y esto lo podemos ver en el trabajo que hacen los hijos de Adán. El trabajo que hacen los hijos de Adán. Adán, con Eva, tuvieron dos hijos que ahí empezamos a ver las influencias del pecado en sus vidas. Qué difícil fue criar a esos hijos después de la caída. El trabajo que ellos hicieron, Caín dice que se dedicó al campo, a las hortalizas, a la horticultura, que es el lenguaje probablemente científico, académico, horticultura. Y Abel se dedicó al cuidado de ovejas, que le pudiésemos llamar hoy dentro de un programa de agronomía en la universidad, un agrónomo. Entonces ellos trabajaban en el campo. Eso es cultura, es cultura. Y vea, aún después del pecado, cuando fueron expulsados del jardín, ellos tenían que labrar la tierra, cultivarla y crear una cultura, pero una cultura que honre y alabe al Señor, que después de la caída, eso es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el pecado ya inicia golpeando ya la vida de la familia, de la familia. Y estoy hablando de esto de la creación de una cultura porque después de Caín y Abel, de pronto un personaje bíblico descubre lo que es el arte, descubre el arte de la música. Y ¿cómo se llama ese que descubrió el arte de la música? ¿Alguien de aquí me puede ayudar? Se me estaba olvidando. ¿Quién será? ¿Quién es? Jubal. Jubal, gracias hermano. Jubal. Jubal es el primer músico, es arte, es la creación de una cultura, es la investigación, es el descubrimiento. Dios ha puesto misterios en su creación y ha permitido que el ser humano, que el individuo pueda descubrir esos misterios. No, sí, en su trascendencia de sí mismo, pero no para su gloria, sino para darle gloria al Señor. El problema es que hoy los científicos descubren, pero no le dan la gloria al Señor. Ellos se adueñan de esa gloria. Y después de que Jubal descubre el arte de la música, consecuentemente otro descubre el arte de la guerra. Ese descubre el arte de la guerra, ese Jubal Caí, que descubre el hierro y entonces inventa ya las herramientas y también herramientas de guerra. Y esto es la creación de una cultura. En las escrituras, cuando lo vamos descubriendo desde el Antiguo Testamento, Dios puso al hombre en el jardín del Edén y aún después del jardín del Edén para la creación de una cultura. Y pueden notar, por ejemplo, lo más científico que podemos ver es la construcción de la Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11,
es impresionante la arquitectura. Esa es la creación también de una cultura, la cultura de la ingeniería, la cultura de la construcción. Así que Dios ha permitido que el hombre crease una cultura, llenar la tierra, sojuzgarla, señorearla y administrarla. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es multiplicar con imágenes de Dios que honren y glorifiquen al Señor. Ese es el propósito de Dios. Pero esto no lo ha hecho tan posible de manera ideal por causa del pecado. Entonces eso, cuando Jesucristo viene, y más adelante es parte del curso también esto, cuando Jesucristo viene y viene a morir en la cruz por nosotros, no solamente muere por nosotros, cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, muere también para restaurar todas las cosas. Es ahí cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 8, donde dice que la tierra misma gime para ser redimida. Hay que no solamente nosotros vamos a ser redimidos, también el universo entero va a sufrir una transformación, un cambio, porque Jesús también vino para morir de manera cosmológica, vino también a restaurar todas las cosas. Y parte de nuestra tarea como pastores es discipular, capacitar a las familias para que puedan influenciar, incidir en esta sociedad que cada vez está peor. Peor en cierta manera porque las cosas ahora se dicen con elegancia, pero ahí está la maldad, aunque ya son legales, pero está la maldad del hombre. Las familias han sido diseñadas por Dios. Son dos personas que se convierten en los verdaderos y auténticos compañeros de Dios y representantes de la familia en la creación. ¿Cuál es su tarea? Multiplicar más imágenes para la gloria de Dios y extender el reino con una cultura donde solo el Creador es honrado como rey. Extender el reino de Dios, criando buenos hijos, responsables en cuidar la creación y que honren al Creador en todos los aspectos de la vida humana. Dios hace pacto con las familias, Dios hace pacto con el pueblo, pero cuando hace pacto con un padre de familia, incluye a las familias. Cuando Dios llamó a Adán, incluye a a su poster generación, que son sus hijos. Cuando Dios llama a Noé, cuando salva, cuando la maldad del hombre avanza en Génesis capítulo 6 y son castigados en el capítulo 6, 7, 8 y 9 con el diluvio. Cuando Dios salva a la humanidad, no salva solamente a Noé, salva a una familia, salva a la familia de Noé. Cuando Dios llama a Abraham, Dios no solamente llamó a Abraham, llamó también haciéndose responsable de su familia. Y por eso cuando Abraham escucha la voz y obedece a Dios, llama a su familia, le dice a Sara, pues recojan todas sus chivas, sus esclavos y comprarlos y vámonos. Los lleva en familia. Cuando Dios salva a los israelitas en Egipto, con el liderazgo de Moisés, los salva y los saca por familias. De hecho, cuando celebraron la Pascua, lo celebraron por familias. Cuando en el periodo del Deuteronomio, o ya sea bueno, en el Pentateuco, entre lo que es Moisés y la consolidación, cuando Dios llama al pueblo y les da el Deuteronomio, les da para guardar el pacto con el Deuteronomio y la educación de los hijos estaba centrado en la familia. Y en el periodo de la consolidación con Josué y los jueces, podemos notar podemos notar las palabras de Josué. Josué dijo lo siguiente: yo y mi familia serviremos a Jehová. Todo esto que les estoy planteando es para mostrarles a ustedes desde la perspectiva de la palabra de Dios, de las escrituras en estos periodos, que Dios siempre ha estado preocupado por la vida de las familias.
no solamente por nosotros de manera individual. Y yo sé que de pronto decir la salvación es personal, es verdad que es personal, pero tenemos una responsabilidad como padres de familia, tenemos una responsabilidad de nuestros hijos cuando entramos en pacto con Dios. Y aquí están los los versículos bíblicos que nos apoyan a entender que Dios es un Dios padre de familia. Y podemos notar ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega, pues es interesante porque Jesús llega y nace en el seno de una familia que honra y sirve al Señor. Y el profeta Jeremías, de parte de Dios, dice lo siguiente: yo seré por Dios a las familias, ellas me serán a mí por pueblo. Dios está preocupado por la familia. Y Cristo afirmó la importancia de la familia. Y ya en el Nuevo Testamento podemos notar cuando leemos las parábolas de cuando empieza con Mateo desde el capítulo 13, empiezan las parábolas. Una de las parábolas muy notorias dice que un padre de familia. El reino de Dios es semejante a un padre de familia. Dios siempre está preocupado y hace énfasis en la vida de las familias. De manera que, hermanos, eh, comparto con ustedes esta, este curso para invitarlos a reflexionar desde su contexto cultural en Chile, las dificultades que están pasando también, que creo que también nosotros lo estamos pasando aquí en México a nivel global, las dificultades que están pasando, el ataque del enemigo para destruir la vida de la iglesia es un ataque intencional ya hacia las familias. Así que la función de la familia en el mundo, número uno, fue instituida por Dios desde el principio de la creación para vivir bajo la dirección del Rey. El propósito de nuestra familia es introducir a más personas dentro del reino de Dios para que les sirvan. Y el destino de nuestras familias, cada uno de nosotros, es que sean gobernados por Dios. Parte de nuestra tarea. En lo personal, como pastor, no solamente porque soy pastor, sino siempre me preocupé por criar a esos dos hijos que tengo, discipulándolos desde pequeño con la ayuda de mi amada esposa. Y agradecemos al Señor que ya son chicos, ya uno una que ya se graduó y está trabajando como maestra y un chico que está estudiando biomédica en una de las universidades aquí en la ciudad de Mérida, aquí en México. Son dos chicos sanos, imperfectos, por cierto, pero son dos chicos sanos que aman y sirven al Señor. Pero esto iniciamos con ellos desde pequeños en la familia. Y no lo hice porque era pastor. Lo hice porque entendí que era mi responsabilidad como padre de familia. Y doy gracias a Dios que me dio la fuerza para hacerlo, porque hoy como pastor puedo exhortar a la iglesia para que eduquen a sus hijos, puedo exhortar a la iglesia para que aprendan a amar a su esposa, para que eduquen bien a sus hijos, porque tengo autoridad moral para hacer eso, porque tengo unos hijos que aman y sirven al Señor. Entonces, esa es parte de nuestra tarea. El destino de nuestra familia es que sean gobernados por Dios. Lo que no quiso Adán, lo que no quiso Adán y rechazó el gobierno de Dios. Y lo que no quiso el pueblo de Israel, lo que no quiso el reino, lo que no quiso Israel cuando estaban peleando con Samuel. Nosotros queremos rey, nosotros queremos rey. Y Dios habla con Samuel, Samuel consulta a Dios. Y Dios le dice a Samuel, es que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Deja que hagan lo que ellos quieran, porque a mí me han rechazado. Y ese es uno de los problemas, no es el tema, pero es uno de los problemas cuando empiezo a hablar de la democracia. Es un problema cuando el pueblo es el que dirige. Es un problema cuando es el pueblo que toma decisiones. Nuestra vida está dirigido
Estrictamente, bíblicamente hablando, somos un reino teocrático. Somos un reino teocrático. La familia es teocrática. La familia no es democrática. No, no es democracia. Es lo que Dios dice. Y me ha puesto como cabeza del hogar, como representante, para guiar, para dirigir a mi familia. No siendo impositivo, eso es machismo. No, no solo como mexicano, aquí mis chicharrones truenan, no, no, no es eso, sino cabeza del hogar. Sacerdocio se refiere más bien a responsabilidades espirituales para dirigir, cuidar, orientar, apacentar, pastorear la vida de mi familia. Eso es lo que yo entiendo en las escrituras. Lo que nosotros los mexicanos hemos entendido que somos el macho mexicano que dirigimos nuestra familia. Entonces, no, no se refiere a eso. Entonces, parte de esta labor que he hecho con la familia es esto. Entendí que el destino de mi familia es que sea gobernado porque la influencia de la cultura en las familias de nuestras iglesias son muy fuertes. Están definiendo a la familia y educando a los hijos de manera constructivista y relativista. Y me refiero que ahora la sociedad piensa que la familia es solo una organización dinámica de personas en la sociedad para subsistir en diferentes épocas. Pero la Biblia nos muestra que la familia es una unión, bueno, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en pacto delante de Dios. Y cuando ya vienen los hijos, se conforma una familia. Y no es una organización dinámica de personas, cualquier forma de unión legal. El modelo de familias está cambiando y las uniones entre personas son distintas. Algunos han pensado que las familias solamente están para subsistir en diferentes épocas, solo son constructos sociales que se adaptan en cualquier época de la historia. Es decir, la familia está en cambio constante. La familia es una institución fundada por Dios por medio del matrimonio, pero las familias han cobrado ciertas definiciones ahora. Hay diferentes modelos de familia, hay monoparentales, homoparentales y hay familia bíblica tradicional. La monoparental es la unión de un hombre y una mujer que tienen hijos y el padre es el que se hace cargo de proteger, cuidar y sostener la unidad familiar, o a veces es viceversa, pero solamente es ahí. Nadie más está tomando la importancia de los principios y valores y que el matrimonio es un pacto. Y en ese tipo de familia monoparental también se dan muchísimas dificultades de violencia, maltrato a los niños, divorcios, etcétera, etcétera. La familia homoparental se ha definido ahora como una organización dinámica de dos hombres que adoptan hijos para educar o dos mujeres que adoptan hijos para educar. Uf, que eso un mal que están haciendo, que están afectando a nuestra sociedad. Y la familia bíblica del cual debemos estar preocupados es la unión de un varón y una mujer, matrimonio, e hijos unidos por lazos consanguíneos u adoptivos, que es familia, es la institución fundada por Dios por medio del matrimonio. Y con aquí ya estamos llegando a las conclusiones para que puedan ir a descansar. Y aquí en México estamos aproximadamente, voy a decirles qué horas son aquí en México, son las 10 de la noche para nosotros. No sé qué horas son para ustedes, creo que es más tarde todavía. Más tarde probablemente son las 11 de la noche para ustedes, creo. Bueno, conclusiones. Existe un plan divinamente diseñado por Dios para la familia de los líderes y la iglesia. En el capítulo 1, cuando vayan a leerlo, hay otras cosas que he escrito y mencionado, sobre todo la involucración de las esposas de pastores en el ministerio. Estoy haciendo un resumen del capítulo 1, pero ustedes en su lectura ahí y cuando vayan a responder las preguntas, pues ahí van a enriquecer un poquito más. El matrimonio y la familia es de suma importancia para el liderazgo de la sociedad y para la iglesia. Y por último, los padres que son líderes juegan un papel fundamental para la iglesia con el apoyo de la familia y los hijos. Y
con esta conclusión terminamos hoy. Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. ¿Alguna informaciones? ¿Algún trabajo, pastor, para la próxima semana? ¿Alguna lectura? Realmente quiero invitarlos a tomar este modelo que nosotros estamos siguiendo en la universidad. El modelo que estamos siguiendo en la universidad es que no obligamos a los muchachos a hacer, no obligamos a los muchachos a hacer tareas. No los obligamos porque ya están grandes. No, nosotros, bueno, no es tanto así, solamente es una exageración lo que estoy diciendo, ¿no? Es que nosotros damos el 10% con las explicaciones del contenido y son los alumnos que hacen el 90% de sus tareas. Ya en su manual están desglosadas, en el manual que les mandaron, están desglosadas cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, los trabajos. Pero gracias, hermano, por comentarlo, porque lo único que ahora voy a pedirles a ustedes es que hay un libro, hay un libro que les mandé. Hay un libro que les mandé que se llama Pastoreando el corazón del niño. Ese libro es una manera en cómo los padres de familia deben de ayudar a sus hijos para disipularlos. Me gustaría que lo leyeran y no tienen que leerlo todo, solamente que lean al menos los primeros 3 capítulos y que hagan un resumen de 2 cuartillas, todo lo que tienen que hacer. No, yo sé que están trabajando, tienen muchas cosas que hacer, todo lo que tienen que hacer. Les voy a mandar en el transcurso de la semana 3 actividades que tenemos que hacer que no les mostré ahora porque está en el manual todas las actividades que hay que hacer, pero voy a tratar de ser más flexible, más tolerante, que lo puedan hacer ustedes con gozo, con gusto, ¿no? Que se les esté obligando, que se les esté imponiendo. La verdad, cuando empiezas a imponer, tienes que leer 500 páginas, tienes que hacer un ensayo. Ah, la mente, "Che, tengo que hacer esto". Pero cuando te da cierta flexibilidad, uno lo hace con gusto y hasta se pasa de leer, se leen hasta los 3 libros de una vez. Amén. Entonces, es todo por ahora, hermanos, ¿no? Amén. Tranquilos, tranquilos. Bueno, Eh, los 3 primeros capítulos de Pastoreando el Corazón del Niño y un pequeño resumen de 2 cuartillas. Es todo lo que tienen que hacer. Y entiendo que tenemos un grupo de WhatsApp, que lo suban, que lo ok, suban en el WhatsApp para que más o menos vayan revisándolo, checándolo, ¿sí? bien. Es todo. Poquito a poco lo vamos a ir Bueno, haciendo. gra- Hay libros ahí de lectura, hagan las lecturas ahí, en el manual, lean el primer capítulo, respondan, respondan las preguntas, tienen 10 preguntas. De hecho, ahí está, hagan las 10 preguntas. Respóndanla de manera tan sencilla, todo lo que tienen que hacer por ahora. Ya la siguiente, ya les doy otras actividades que fortalezcan la actividad de aprendizaje para ustedes. Hasta ahora, pues es todo. La verdad que agradezco mucho su paciencia, su tiempo. Yo sé que un poquito cansado también por el horario, pero creo que vale la pena. Alimentan mi vida y refrescan en el curso lo que realmente sé que debo de hacer y que de pronto a lo mejor lo he dejado y retomarlo y continuar capacitando gente para
rescatar y salvar a nuestras familias. Entonces, pues es todo, hermano.